Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy en esta mañana analizaremos las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que profirió en aquella cruz del Calvario. Y para comenzar voy a dar lectura a Isaías 53, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en esta mañana analizaremos estas últimas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo profirió. Vamos a estudiarlas y vamos a analizarlas para que podamos disfrutar también de este anuncio. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Dios me los bendiga a todos los que nos estén viendo y nos estén escuchando a través de este medio virtual. Hoy recordamos un acontecimiento muy importante que ha marcado el rumbo de nuestra historia. Hoy recordamos las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo con un propósito, porque Él tenía un plan para la humanidad. Vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a la humanidad, pero sobre todo Él vino a reconciliarnos con el Padre. Hoy la primera palabra lo encontramos en el Evangelio de San Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esta palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una palabra de perdón. Y el perdón nos habla del amor de Dios. Por amor, Dios envió a su Hijo, y no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Eso fue el plan de Dios desde un principio. Pero ahí en la cruz, Jesús sufriendo el dolor, la humillación más grande, y en medio de su agonía, eleva una oración de intercesión al Padre. Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús en ese momento estaba pidiendo perdón por los pecadores. Y no solo por aquellos que lo estaban crucificando, sino por toda la humanidad. La muerte de Jesús es la máxima expresión de amor, de aquel que es amor. Porque a través de su muerte nosotros obtuvimos el perdón y la salvación. Porque nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Yo creo que nadie pondría la vida por sus amigos, pero Jesús demostró ese amor por la humanidad. También podemos ver que Jesús puso en práctica lo que había enseñado a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo 5:43 nos dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él estaba poniendo en práctica lo que él había enseñado. ¿Qué ejemplo de perdón nos da el Maestro? Podemos ver que desde la cruz Él nos enseña una gran lección. Como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de tener la capacidad de perdonar a los que nos han hecho daño. Pero muchas veces todavía guardamos rencor, odio, resentimiento en nuestro corazón por alguien. Y aún así decimos amar a Dios. La palabra de Dios nos dice: si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. En una ocasión, Pedro se acercó al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, el perdón cuesta, porque para perdonar tenemos que perder el orgullo, el ego. Pero Jesús nos da un ejemplo de humildad. Y Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Querido hermano, querida hermana, es necesario que hoy puedas perdonar aquel que te ha herido, aquel que te ha lastimado profundamente. Porque este es el propósito de esta palabra. Y cuando lo hagamos, nos sentiremos mejor. Porque el perdón libera, el perdón sana el alma. Y sobre todo, el perdón es un mandato de Dios. En Hebreos 12:15 nos dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amado hermano, si esta palabra hoy ha tocado tu corazón, es necesario que hoy perdonemos con todo nuestro corazón. Permite que el perdón de Dios venga a tu vida por medio de Jesucristo. Él tiene poder para perdonarte y salvarte. Hoy abre tu corazón y recíbele como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hoy queremos darles la segunda palabra de Jesús en la cruz, cuando Él dijo al ladrón que estaba crucificado junto a Él. Encontramos esta palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra que Jesús le estaba diciendo a este hombre es una promesa de salvación. Es una promesa que Jesús le estaba dando a este hombre que estaba junto a Él, por reconocer que Él era Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios,
y que venía a morir por los pecadores y que estaba ahí en esa cruz sufriendo y pagando con su cuerpo una condenación por el pecado. Así como este hombre también estaba padeciendo la cruz, pero él estaba padeciendo por delitos, estaba padeciendo porque había hecho lo malo, estaba padeciendo ahí porque era la causa, porque su palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí estaba este hombre pagando su delito, pero también estaba Jesús. Estaba una esperanza de salvación al lado de él. Él creyó que Jesucristo estaba pagando la condenación eterna. Estaba llevando en su cuerpo el delito de todo el mundo, el pecado de todo el mundo. Y venía y estaba ahí para darle la salvación. Él aprovechó esa oportunidad que Jesucristo, de estar al lado de Jesucristo, de creer en Él y en ese momento recibir la salvación eterna. No ir a una condenación eterna, sino ir a una salvación eterna de la cual necesitaba Él también escapar, necesitaba Él ser justificado. Y este hombre, él le dice a Jesús, antes de que Jesús le dijera, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesucristo era rey, reconoció que Jesucristo tenía un reino y que él quería estar ahí en ese reino, que él quería estar en ese lugar donde Jesucristo reinara. La palabra del Señor dice que en el reino de los cielos no habrá más tristeza, ni más dolor, no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la causa del pecado. Pero estando en el reino de los cielos ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Así como este hombre aceptó esa oportunidad y creyó en Jesucristo, también Él te está invitando en esta hora a que tú creas en Él, a que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida y puedas disfrutar de ese reino celestial. Una vida eterna que Jesús ofrece a todos aquellos que creen en Él. La palabra del Señor nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo también está en condenación eterna. Hoy tú puedes recibir a Jesús y no ir a condenación, sino ir a una vida eterna donde Jesucristo en verdad te dará a ti una recompensa, te dará a ti esa seguridad de cumplir su palabra. Jesucristo dio esta promesa no solo para el ladrón, también la está dando para ti y para mí en este tiempo. La está dando porque sabe que tú necesitas salvación, que tú necesitas la oportunidad de no ir al infierno y de recibir ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Él ha prometido a todos los que creen en Él. Yo quiero decirte que este hombre reconoció que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. No hay hombre que pueda perdonar pecados, no hay hombre que te pueda llevar a Él, solamente Jesucristo. Ese camino está escrito en la palabra del Señor. Ese camino es el testimonio de Jesús cuando vino a la tierra y mostró la fidelidad, mostró el amor, mostró la misericordia, mostró el perdón, le mostró a los hombres que cada vez que el hombre tenía un encuentro con Él, ese encuentro era real, era verdadero. Así Jesucristo quiere tener un encuentro real y verdadero contigo hoy que es el tiempo, hoy que estás en vida, hoy, porque la Biblia dice que está escrito que el hombre muere una vez, pero después el juicio. Quiero decirte que Jesús te da la vida, que Jesús te da este tiempo para que tú le conozcas, para que tú le recibas, para que vivas una realidad nueva en Cristo y puedas seguir adelante en ese camino de la vida eterna. Ya no por tu propia voluntad, sino tomado de la mano de Jesús, sabiendo que al final de tu vida, al final del camino en esta tierra, obtendremos la recompensa que Jesús ha prometido. Que así como a este hombre le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y le estaba diciendo hoy, no refiriéndose al tiempo, sino al momento en que él dispuso su corazón, le creyó y le aceptó, así tú hoy puedes aceptarlo a Él si tú quieres. ¿Por qué? Porque de tu corazón, con tu boca, tienes que confesarle a Él que es el Señor y Salvador y recibirlo en tu corazón. Hoy puedes dar ese paso decisivo. Hoy tú puedes ver que en esta escena, cuando Jesús está ahí en la cruz, había un ladrón al lado de Él.
que a diferencia del que había creído en él, había otro que solamente se burló, que le dijo: sálvate, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Quizás el día de hoy tú también estés diciendo: si Él es el Cristo, bueno, ¿dónde está? Quiero conocerle, quiero saber de Él, quiero recibir esa promesa. Pero también este hombre solamente tuvo fe. ¿Cuál de los dos ladrones fue justificado? El que creyó en Jesús. Quiero decirte que todos necesitamos ser salvos, pero tenemos que creer en Jesucristo. Amén. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dios les bendiga. Durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sucedieron algunos acontecimientos y el Señor también mencionó algunas palabras. En esta ocasión vamos a estudiar la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en su agonía. Y quisiera que fuésemos al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 19, de los versículos 25 al 27, que dice así: Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Notamos aquí una palabra que dice junto. Recordemos que en el Calvario habían 3 cruces, pero junto a la cruz de Jesús estaban las mujeres valientes, las mujeres amorosas, las mujeres que permanecieron hasta el último momento junto a Jesús. Y dentro de ellas estaba María, la madre de Jesús. María, sin duda, fue la persona que estuvo junto a Jesús toda la vida, pues recordemos que desde su nacimiento y antes en su anunciamiento, María fue la joven que halló gracia delante del Señor. El ángel le dijo que ella iba a ser la madre del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, que sería grande. Y María, con esa actitud de sierva, menciona las palabras: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le contesta el ángel. María pasó sin duda muchos momentos memorables junto a Jesús. Momentos de alegría, momentos de milagros, momentos expectantes y momentos de dolor, como en la cruz. María sabía que este momento llegaría. El justo Simeón le había profetizado en el momento en que María y José llevaron a Jesús a presentar al templo, pues conforme al mandamiento judío tenían que llevarlo a presentar pasados los días de su purificación. Y dice la escritura en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 2, que llevaron 2 palominos. La escritura menciona que cuando las familias no tenían para llevar un becerro, un cordero, las familias debían de llevar 2 palominos. Esta familia humilde materialmente, pero rica espiritualmente, porque en obediencia a la palabra, en obediencia al mandamiento, fueron al templo a cumplir ese mandamiento. Y Simeón, cuando toma a María, le dice estas palabras: y una espada traspasará tu misma alma. María iba a ser marcada por un gran dolor, el dolor que estaba pasando junto a esa cruz, en ese momento de agonía de Jesús. Sin duda, podemos
ver que a pesar del sufrimiento que padecía, aún Jesús demostraba amor, cuidado, y esto era hacia su madre, pues él conocía la ley, pero también guardaba la ley. Hasta este momento, hasta en sus últimos momentos, honró a su madre, pues la Escritura dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, el hijo primogénito de María, había estado a cargo de ella durante todo este tiempo, porque deducimos que José ya no estaba con ellos. La Escritura ya no menciona a José en los últimos tiempos del ministerio de Jesús. Jesús honra a su madre y hace un encargo especial. Y Jesús tiene cuidado de su madre. Ve su dolor, ve el sufrimiento y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo a quien él amaba, hijo, he ahí tu madre. Juan, hijo de Zebedeo, era el discípulo que también había decidido estar junto a Jesús desde el tiempo de su elección. Juan también había pasado momentos extraordinarios con Jesús, momentos de milagros, momentos de preocupaciones, momentos difíciles, y este momento también crucial y triste humanamente. Juan había tenido el privilegio de recostarse en el pecho de su maestro, de tener tan cerca a Jesús todo este tiempo. Por ello, no dejó ni este momento de estar junto a su maestro, de sentir sus últimos latidos. Él fue el discípulo que permaneció hasta este tiempo. Y por eso fue llamado el discípulo amado. Juan correspondía al amor que Jesús le había enseñado. Juan, posteriormente, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, escribe este evangelio y narra todo aquello que vio. Y dijo al final del evangelio, aún hay mucho más cosas por contar, por narrar, pero no alcanzarían los libros. Juan, en sus cartas, habla de este mandamiento nuevo, de este gran mandamiento, mandamiento del amor. Él dice, no os doy un nuevo mandamiento, sino el que ya está escrito, que os améis los unos a los otros. Juan tuvo el privilegio de ver y de tener la revelación para los últimos tiempos. Él escribe el Apocalipsis y Juan muere por edad, hasta en sus últimos días, sirviendo y amando al Señor que le había dado ese amor tan grande. Por eso escribe en su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan, correspondiendo a ese amor y en obediencia, desde ese momento recibe a María en su casa, la recibe en su familia para su cuidado, para su protección. Jesús había dado un encargo muy especial a Juan y Juan lo cumple. Qué hermoso es ver el amor de Dios para con los hombres, de entregar su vida. El amor de Jesús como hijo en cuidar y preocuparse por su madre hasta el último día. El amor del discípulo en corresponder al amor de su maestro. Hoy Dios tiene ese amor para ti,
Para ti que me estás escuchando a través de este medio, recibe el amor de Jesucristo. Ese amor fue manifestado en la cruz del Calvario. Porque después de la cruz viene el momento más crucial, la resurrección. Él no quedó muerto y Él vive para que tú recibas ese amor y que recibas en tu corazón a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Toma ese regalo de Dios para tu vida. No lo menosprecies, no lo rechaces. Recíbelo en tu corazón. Recibe el regalo de Dios. Recibe el amor de Dios. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que pueden vernos a través de esta transmisión. Continuamos con la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si bien podemos saber, nuestro Señor Jesucristo experimentó un momento triste, un momento desolado. ¿Por qué? Porque Él se sintió en un momento abandonado por su propio Padre, aquel que le envió a la tierra para salvación de la humanidad. No cabe duda que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber estado 3 años en su ministerio, sanando enfermos, levantando paralíticos, aún resucitando a los muertos, sus discípulos le siguieron. Ellos anhelaron estar hasta el último día de su vida. Sin embargo, en ese momento tan crucial, tan tremendo, el Señor Jesucristo se sintió abandonado por su Padre. En esa ocasión, sus discípulos no estaban ahí. Sus discípulos se alejaron de Él por temor, por miedo. El Señor Jesucristo experimentó en carne propia lo que tú y yo alguna vez hemos pasado, o lo que en esta situación que estamos viviendo, muchos se encuentran desolados, viviendo en esa tristeza de decir y preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios nos ha dejado? Mira cuántos enfermos, mira cuántos muertos. Nos preguntamos. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce perfectamente a la humanidad. Y ciertamente nosotros hemos sido pecadores. Hemos estado muchas veces en contra de Dios. Muchas veces cuando estamos en alguna situación de enfermedad, en alguna situación de pobreza, de situación económica que no es agradable a nosotros, muchas veces decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que todo esto me suceda? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué lo permite? Pero examinémonos, hermanos. Nosotros no somos perfectos, solamente hay uno perfecto, y la Escritura se tiene que cumplir porque Dios viene pronto. Pero déjeme decirle, Jesucristo experimentó lo que tú y yo hemos pasado. ¿Para qué? Porque Él es Dios. Él nos conoce a la perfección. Él sabe por qué momentos atravesamos en nuestra vida. Pero sobre todo, Jesucristo fue victorioso en ese momento. No fue para siempre su soledad, sino al contrario. Él experimentó eso para ver el poder de su Padre y el amor de su Padre hacia Él y hacia la humanidad. Dios en esta hora quiere que nosotros vengamos a sus pies, que clamemos por misericordia, que no nos sintamos solos, que por más que tan dura esté la realidad, que las noticias en vez de ir en mejoría van empeorando, Dios nos dice en esta hermosa tarde: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y otro versículo en el Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no te ha abandonado. Dios no se ha alejado de su pueblo. Dios ama a la humanidad y quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos venir a las plantas del Señor. Necesitamos aceptarle como Señor y Salvador. Lo importante no es salvar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el que se queda, pero nuestra alma es el que vivificará el Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Nosotros necesitamos al Señor Jesucristo para estar confiados, para estar seguros. Dios tiene promesas especiales, promesas tan maravillosas para cada uno de nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así como Él, Señor Jesucristo, experimentó ese momento de soledad. Dios te dice en esta tarde: no temas, no sientas esa tristeza. Deja tus cargas en mis manos, yo te haré descansar. Ven a mí, hijo mío, hija mía, aquí estoy para ti. Dios te bendiga en esta hermosa tarde y confiemos en el Señor. Él cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús, y también a toda la iglesia que hoy nos escucha y nos ve a través de este medio. Dios les bendiga en grande manera. Y estamos tocando el tema de las 7 palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Vamos a analizar la 5ª palabra que viene en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Mi hermano, mi amigo que nos estás viendo, déjame decirte que después de que nuestro Señor Jesucristo hubiese padecido tanto, ¿verdad? Ahí siendo azotado, siendo golpeado, recibiendo latigazos, después caminar varios kilómetros con la cruz de madera sobre su hombro, llegó el momento en que Él fue clavado en sus manos y en sus pies, y estaba en el madero, ¿verdad? Colgado. Llegó al momento tan extremo de la fatiga, del cansancio, y Él en ese momento, a Él le surge la necesidad de beber agua. Pero bueno, no le iban a dar de beber agua, porque estaba escrito. El mismo Señor Jesucristo nos dice que para que la Escritura se cumpliese, Él debía de decir: tengo sed. Él debía de pedir agua. ¿Sí? Y nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 69, verso 20 y 21. La palabra de Dios dice que el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo narra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 29. Dice la palabra de Dios: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se la acercaron a su boca. Hermano y amigo, la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos al Evangelio, ahí al mismo Evangelio de según San Juan, capítulo 4, verso 14, nos narra de aquella mujer que también tenía sed y que iba con un cántaro a sacar agua del pozo, la mujer samaritana. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en ese preciso instante, en ese preciso momento, para que
se cumpliese la palabra. La mujer tenía sed también. Pero si supieran quién era el que tenía el agua de vida eterna. Y vamos a leer el capítulo 4, verso 14. Dice el Señor Jesucristo, desde el 13 le vamos a leer, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo estaba tan agotado, tan cansado, que Él necesitaba de beber agua. Él necesitaba saciar esa sed física, recordando que Él era verdadero hombre y también era verdadero Dios. Y es verdadero Dios. Él está a la diestra del Padre gobernando. Sí, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, nos narra cómo después de salir del ayuno de 40 días y 40 noches, Él lo primero que pide era la comida. Ahí podemos ver que Él era verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Mi hermano, en ese momento Él tenía esa sed de justicia, sed de salvarte, a ti, a mí y a toda la humanidad. Él estaba con esa sed. Él tenía esa sed para salvarte, para justificar tus pecados. Y tenía que suceder porque todo estaba escrito. Conforme a la palabra, todo se está cumpliendo y todo se cumplirá. Yo te invito, mi hermano, mi amigo, que tú y yo analicemos qué hemos estado haciendo mal, qué es lo que ha estado pasando en nuestras vidas, a pesar de todas estas circunstancias y todas esas cosas que están sucediendo en la actualidad. Yo te invito, mi hermano, mi amigo, que tú y yo le demos la adoración a Dios, la alabanza y la exaltación a nuestro Dios, porque Él tiene esa sed de que nosotros le alabemos, de que nosotros le adoremos, que nosotros le entreguemos toda nuestra adoración y nuestra exaltación a Él, porque Él se lo merece. Mi hermano, mi amigo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Y hoy nos invita a que nosotros le adoremos y le exaltemos día a día, momento a momento, porque Él es la fuente de agua de vida eterna. Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Cristo te ama. Hermanos, Dios les bendiga. Les voy a compartir una hermosa palabra a través de este medio. Voy a compartir la sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo expresó cuando Él estaba en agonía en la cruz del Calvario. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, la bendita y santa palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una de las palabras más contundentes y más esperadas por el Padre allá en los cielos. Cuando su Hijo expresaba estas palabras, se estaba cumpliendo el propósito para el cual el Hijo de Dios había sido enviado a esta tierra. Hermanos, esta bendita palabra que el Señor expresó en la cruz del Calvario estaba ya escrita en el libro de Dios. Cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá en la Trinidad, ellos reunidos, cuando decidieron crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, ellos le dieron el entendimiento, le dieron la decisión al ser humano, cosa que a los ángeles no se la dieron. Y ellos sabían que cuando el hombre tuviese vida, iba a fallar. Y realmente, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios estableció estatutos y ordenanzas de que no comieran del árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comieren, dice la palabra, que morirían.
pero el hombre decidió por comerlo y pecó. Y a partir de ahí es cuando empieza la caída del hombre. Y es cuando también entra en acción el plan redentor de Dios, que ya estaba en su designio. Hermanos, quiero compartirle esta palabra de que Jesucristo, el Redentor de la humanidad, cuando vino a esta tierra, cuando Él vivió en esta tierra, Él vivió como hombre, dice la palabra. Un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre santo, pero en el cual también se estaban cumpliendo cada una de las profecías para las cuales Él había sido mandado por el Padre. Jesucristo sufrió como hemos sufrido cada uno de nosotros, pero Él sufrió todavía más cuando lo acusaron injustamente y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y tenía que ser así porque en la palabra estaba escrita que el Hijo de Dios tendría que ser crucificado. Allá en la cruz del Calvario, cuando Él estaba agonizando, cuando después de haber recibido los 39 azotes en la espalda, con esos látigos, con esa lanza que tenía, ese acero al final y le rasgaba, toda su espalda fue desgarrada, y cuando Él derramaba esa sangre, el dolor, el sufrimiento horripilante que Él llevó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Él exclamaba las palabras que decía: consumado es. Consumado es, en el griego dice tetelestai, que su significado es: todo ha sido pagado. ¿Qué es lo que ha sido pagado? ¿Qué es lo que fue pagado en la cruz del Calvario? Fue pagado cada uno de nuestros pecados, cada uno de lo que nosotros cometimos en esta tierra. Dice la palabra que Él nos vino a dar libertad porque estábamos cautivos. La cruz del Calvario nos vino a dar libertad, libertad a la muerte, libertad al pecado, porque habíamos sido cautivos. La palabra nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y para eso vino Jesucristo. Para eso vino Jesucristo a esta cruz, a esta tierra, para darnos redención, para salvar cada una de nuestras almas. Él se exhibió en la cruz del Calvario. Él pagó todo lo que cada uno de nosotros cometimos. Él fue un recibo exhibido allá en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Podemos entenderlo de muchas maneras. Una de ellas es que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario cumpliendo los propósitos para lo cual el Padre lo había enviado, que se habían acabado los tormentos de la maldad de cada uno de sus enemigos que tenía nuestro Señor Jesucristo. Número 2, que se había llevado a cabo el designio y el mandato del Padre. El Padre lo había mandado y ahí se estaba llevando a cabo. Número 3, que se habían cumplido los tipos de profecía que nos enseña el Antiguo Testamento. Número 4, se habían acabado todas las normas de la ley ceremonial. Acordémonos que anteriormente, cuando el Padre le ordena al siervo Moisés de que tenía que construir un tabernáculo, se tenían que hacer sacrificios de corderos para que los pecados pudieran ser perdonados. Ahora Jesucristo vino a ser ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. Algo muy sorprendente, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, que era un viernes por la tarde, al próximo día se celebraba la Pascua. A la misma hora que el Señor Jesucristo estaba derramando la sangre, los judíos también al mismo tiempo estaban derramando sangre con el cordero que iba a ser sacrificado para el día de la Pascua. Tan lejos del Señor Jesucristo
del Dios de Jehová de los ejércitos, pero tan cerca que lo tenía y lo estaban crucificando. Punto número 5, que se había de terminar de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. En ese momento se estaba terminando de pagar la deuda por la cual Jesús había pagado por cada uno de nosotros. Una palabra muy impactante y sorprendente para mí en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la bendita palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es una palabra tan hermosa. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. El autor, como les decía en un principio, que ellos ya tenían el plan redentor, pero a la vez el consumador. El consumador porque a través de su misma vida, sobre su mismo cuerpo, iba a caer todo el pecado de la humanidad. Él es el autor y el consumador de la fe. Y todavía nos enseña la palabra, dice el cual por el gozo por delante. Él con gozo entregó su vida. Él con gozo sufrió la cruz. Él lo hizo por amor, hermanos. Por un grande, inmenso amor. Por eso cuando Él expresaba ahí en la cruz del Calvario, consumado es, todo ha sido pagado. La deuda había sido pagada. Cuando Jesús expresaba estas palabras en la cruz del Calvario, consumado es, se escuchó hasta los cielos, donde el mismo Padre lo estaba escuchando. Se estremecieron las paredes del infierno cuando Él estaba exclamando estas palabras que se había cumplido, y se estremieron porque a los mismos demonios, al mismo diablo, sabían que Él había ganado esa batalla, y Él descendió hasta el mismo infierno. La palabra nos enseña para arrebatarle las llaves al enemigo. La obra de la redención humana había llegado a través de este cumplimiento. Consumado es. Hermanos, esta palabra nos lleva a que reflexionemos. Él ha venido a salvar a cada uno de nosotros. Estos tiempos que estamos pasando, esta pandemia que ha venido, también es un propósito de nuestro Dios Padre. Lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 24, en el libro de Apocalipsis, todo lo que tendría que acontecer en estos tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros volteásemos los ojos a la cruz, donde Jesucristo vino a morir por nosotros, donde Jesucristo exclamó, todo ha sido pagado de lo que tú habías cometido. Podemos ir a esa reflexión al pie de la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, crucificado, y los soldados romanos, cuando estaban al pie de la cruz, la palabra nos enseña que dice que estaban jugando, que estaban echando suertes al pie de la cruz por sus vestimentas. Podemos ver, hermanos, que los romanos, ¿a qué? 3 metros, 2 metros de distancia del Maestro, del Rey de Reyes, y no le conocieron. Tan lejos y tan cerca de Él. Yo te invito en esta tarde, hermano, que de la misma manera lo vemos tan lejos, pero a la vez lo tenemos tan cerca, con una sola oración de fe. Dice la palabra y nos enseña que si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él entra a morar a nuestro corazón. Yo soy la puerta, dice la palabra, y llamo. Y el que me abre, dice, yo entro y habito con Él. El Señor Jesucristo está llamando
está llamando a tu puerta, está llamando a tu corazón y te dice: consumado es. Yo he pagado el precio, tu deuda ha sido pagada y yo estoy aquí con los brazos abiertos, extendidos, para que tú vengas a mí. Él está tan cerca a una oración, a un acto de fe que solamente tú tienes que declarar con tus labios, con tu corazón. Jesucristo quiere habitar en tu morada en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. El Espíritu Santo, el Dios mismo, el Dios de los cielos, está a tu lado. Solamente Él quiere que tú le invites en tu corazón y que vivas y habites con Él. Dios te bendiga, hermano. Amados hermanos, después de haber escuchado esa hermosa sexta palabra donde vemos que el Señor Jesucristo culmina con la obra más importante de todos los tiempos, que es la salvación del hombre, declarando que ha sido consumado, vamos a considerar la palabra séptima y que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo número 46, que leemos. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús empieza su última oración de la misma manera que inició la primera, la palabra más tierna y dulce, la palabra Padre. Palabra de confianza, de seguridad, de amor y de ternura. Cuando hemos estado escuchando las palabras, siguiendo la secuencia de estas, desde la primera hasta la sexta que hemos oído, me detengo en la cuarta para oírle decir angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de angustia terrible, de ese momento emerge triunfante para declarar lo que hemos dicho, esa obra perfecta que Él había hecho, diciendo: consumado es. Obra especial, magistral, en la que Dios el Padre, su Padre, había tenido complacencia. Jesucristo podía entregar confiado, seguro, satisfecho el Espíritu a su Padre. Había salido del Padre, Él lo había declarado: he salido del Padre y regreso al Padre. Él habría de retornar a ese lado, a esa diestra de la majestad del Padre en su trono de gloria. La muerte del Señor Jesucristo es una muerte ejemplar. Un hombre cardiólogo que escribió un bestseller en el año 50 relata su observación respecto a personas que morían en el quirófano. Explicó que al expirar una persona, todos sus músculos mueren, pero lo último en morir es el músculo óptico, es decir, los ojos. Narró cómo en los ojos de algunas personas al morir se veían asustados, horrorizados, como si vieran algo terrible que les causaba pánico. Asimismo vio personas que antes de morir gritaban desesperadamente, manifestando con ello que veían seres horripilantes y demoníacos. Pero también dice que vio morir a personas que profesaban el cristianismo y pudo observar en sus ojos profunda paz y felicidad. Jesús no desconoce que al morir inicia el retorno, como lo hemos dicho, el retorno al Padre. Él no estaba ahí en la cruz por debilidad, no estaba muriendo por falta de poder para vencer a sus enemigos o por descuido.
Él había manifestado claramente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús era necesaria, era un mandato de papá, era la única manera de salvar al mundo. Pedro dice: porque también Cristo padeció para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué ironía, parece que la resurrección, que la vida estaba muriendo. Parece que hubiesen fallado estos preceptos, pero no. Él conocía el camino de regreso al Padre. Él había dicho a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La esperanza, diciéndolo de otra manera, o como diciéndoles: la esperanza que les he dado no termina con la muerte. Hay algo más. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me haya ido y preparado el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A una pregunta expresa de Tomás diciéndole: muéstranos el camino, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, amados, que hoy estamos aquí expectantes, en casita, pero dije expectantes ante este acontecimiento que será recordado todos los tiempos, en todos nuestros días, hasta que Cristo venga. Tenemos que partir nosotros de este mundo, pero tenemos de tener la seguridad de que iremos con Él. Y una forma de asegurar ir con el Padre es haber creído en Cristo, haberle recibido como Señor y Salvador, haberle entregado nuestra vida para su alabanza y para su servicio. Y a la hora de nuestra partida de este mundo, podamos decir como Esteban al morir apedreado, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Concluyo preguntándole, hermano, si le tocara hoy partir de este mundo, ¿podría expresar palabras similares de confianza, entregando su espíritu? ¿Está preparado para partir? Si nos decimos creyentes, si usted se dice creyente, pero no adora, pero no le sirve, pero no tiene un carácter apacible de amor, amado, usted no está preparado. Usted está en peligro. Pero hoy hay una oportunidad. Podemos arrepentirnos. Podemos hacer la decisión entregando completamente nuestra vida al Señor para su adoración y su servicio. Ahí en su lugar, ahí en su casa, usted puede hacer esta oración conmigo diciendo: Señor Jesús, te ruego que me perdones, porque no he hecho nada para corresponder a tu amor. He sido solamente un creyente pasivo y no he hecho nada para corresponder a tu amor y sacrificio hecho por mí en la cruz del Calvario. Pero hoy quiero entregarte mi vida. Hoy me propongo a servirte. He escuchado lo que tú hiciste por los pecadores y por mí. Quiero que me ayudes para que yo pueda servirte con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y cuando tenga que partir de esta vida y lo haga yo confiado, así como tú también lo hiciste, pueda ser feliz finalmente en tu presencia. Esta es la palabra, hermanos. Que el Señor los bendiga.